Hola a todos y a todas, mi nombre es Diego Rao. En el marco del seminario Análisis de la Política Criminal y la Persecución Penal Estratégica, me toca hablarles de cárcel, política penitenciaria y campo postpenitenciario. Son universos conceptuales distintos, pero interrelacionados entre sí y obviamente componentes del gran universo de la política criminal. Agradezco a los organizadores y a las organizadoras la invitación. Estos espacios siempre son enriquecedores para reflexionar sobre fenómenos problemáticos sociales como es el fenómeno delictivo y las conflictividades penales. Vamos a dividir la clase en cuatro bloques. El primer bloque es de política criminal y política pública, que es un poco la aproximación que se realizó en la introducción con las clases del profesor Bindi y de Lisandro. Ahí no hay mucho más para decir. Eh, sí me parece interesante algunas de las reflexiones y consideraciones de las primeras clases que tienen que ver con la política criminal dentro de un universo de la política pública, pero interpelado desde su eficacia y su efectividad. Generalmente en la academia tendemos a definir conceptos que son dinámicos, de la dinámica social, que son errores en general, errores, estos intentos de definirlas, porque la verdad que la deberíamos definir desde el pragmatismo, desde la dinámica, pero la política criminal básicamente es la respuesta estatal al fenómeno delictivo. Y su eficacia y su efectividad tienen que ver básicamente con si se satisface los objetivos que el Estado de alguna manera se traza cuando diseña o planifica la política criminal. Y si la política criminal básicamente son acciones o planificaciones en función de la persecución penal, la persecución del delito, claramente que efectiva es. El tema es ver si eso es lo que nosotros pretendemos para la política criminal. Vamos a dejar este bloque, que es un bloque corto, porque en realidad me parece que nos han dejado grandes reflexiones y consideraciones en las primeras clases y me parece también que hablar de eficacia, de efectividad de la política criminal, sin entrar puntualmente en si eso no es una política pública, que es algo de lo que nos hablaron en las clases introductorias, es un poco el enclave del seminario. Digo, tenemos que cifrar básicamente cuál es el interés del Estado en su construcción del universo punitivo. La segunda clase está vinculada, el segundo bloque, perdón, está vinculado con el primer bloque, porque aquí la idea es hablarles de criminología y derecho penal. El derecho penal es el instrumento central de la política criminal, sí, de alguna manera está enmarcado en la lógica punitiva que genera el derecho en sí es un instrumento de regulación, es un instrumento de control social. La dogmática penal fue la que da lugar a la criminología y otras disciplinas que a mí me parece que igualmente son todavía disciplinas adolescentes. Han encontrado una identidad propia, han pretendido ser autosuficientes, han ensanchado sus límites epistemológicos sin lógica alguna, y eso lo que ha generado es que se manipule permanentemente la criminología, que gane terreno en la criminología mediática sobre la criminología este, pragmática. Pero en fin, estas son las discusiones que tenemos que dar y puntualmente de estos espacios y puntualmente con lo superior del derecho. Evidentemente que no sé si todos ustedes o todas este, estudian derecho, porque el seminario es abierto, pero sí me parece que es una responsabilidad que tenemos los y las operadoras del derecho de asumir con, con cierta crítica, ¿sí? Lo que sucede en el Estado. Porque si la política criminal es una respuesta estatal al fenómeno delictivo, y vemos que parece que no es eficacia. ¿Por qué? Porque hay un destinatario que es un sujeto delictivo, es un destinatario con características muy particulares. Digo, las cárceles están atiborradas de gente pobre, y eso nos dice mucho, porque parecía ser que el derecho penal apunta sobre un sector social, que básicamente es el que menos resistencia le ofrece. Digo, entonces, de ahí podemos volver a hablar de eficacia o efectividad, pero en todo caso también, desde otra posición, si al Estado le interesa construir esa figura de sujeto delictivo con esas características puntuales de vulnerabilidad, de marginalidad, digo, en todo caso también podemos hablar de que ha sido bastante efectivo. Pero bueno, me parece que es un poco este, la reflexión que nos tenemos que dar, todos y todas.
Sí, la criminología o el derecho penal tienen una suerte de improvisación en cuanto a su aplicación y su diseño. Me parece que hay una estandarización del delito, una estandarización del sujeto destinatario de la política criminal. Y lo que tenemos que descifrar básicamente en este gran esquema quimérico es ver si el Estado tiene intención de cambiar, de transformar. Y si el derecho finalmente puede constituirse como instrumento de cambio social frente a lo que es el fenómeno delictivo, porque claramente no lo podemos cuestionar en su rol o en su eficacia como instrumento de control. Tenemos una serie de normas que tipifican el delito, eh, que le asignan una condena, que obviamente después es de alguna manera regulada judicialmente. Pero interesante el derecho es realmente posicionar el derecho como instrumento efectivo de cambio social. Y ahí tenemos grandes dificultades. El tercer bloque, ya entrando puntualmente a lo que tiene que ver con las pragmáticas de la pena criminal, tiene que ver con las etapas criminológicas. Varios autores hablaron de las etapas criminológicas carcelarias o vincularlas con la cárcel. Me parece que es interesante esta circularidad que encontramos en el circuito carcelario, que ahora vamos a explicar. Pero si hablamos de criminología, podemos distinguir tres etapas de lo que es el trayecto punitivo criminológico. Una etapa previa, que sería la etapa de prevención o de persecución, depende de dónde ubiquen la pelea criminal. Una etapa durante la condena, si hablamos de cárcel, sería durante el trayecto o durante el contexto de encierro. Y una etapa postpenitenciaria, que este sí es un campo que me parece absolutamente fértil. La cárcel ha absorbido de alguna manera el campo penitenciario, casi les diría que ha centralizado la política criminal. Y estas etapas son interesantes porque si pensamos que hay un sujeto electivo con ciertas características, ¿sí? Sin asociar o sin caer tal vez en el reduccionismo de hablar de la asociación entre la pobreza y el delito, sí me parece que tenemos que ver esa fotografía de realidad, perspectiva sociológica incluso, antropológica, intuitiva, de que hay una suerte de hábito delictivo que se construye alrededor de cierto grupo de personas, eh, y esto no es porque es así, sino porque tampoco se persigue de la misma manera el delito de guante blanco que el delito que puede eh, vincularse al delito contra la propiedad o el delito de hurto y robo. Pero lo interesante es ver por qué tal vez todo lo que tiene que ver con la etapa inicial, que es la etapa previa al delito, la etapa donde el Estado debe decidir si el derecho penal es disuasivo, es preventivo o en definitiva es absolutamente punitivo. Y esto es interesante porque creo que los habló en las primeras clases y en algunas clases de los colegas que tal vez abordaban fenómenos delictivos o conflictividades penales más particulares, pero tenemos una estructuración, un esquema de costos, de cargos judiciales, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, eh, donde en definitiva parecía ser que todo tiende a garantizar la punibilidad o la condena de ese sujeto delictivo. Y acá sí tenemos que de alguna manera interpelar este esquema, interpelar la lógica punitiva de lo que es el costo y la estructuración y la planificación y el diseño. Por eso volvemos a ver o lo volvemos a pensar en esta efectividad o esta eficacia. Y es interesante, varios autores le han analizado, eh, que no tenemos estadísticas ni datos duros, ni una información certera de cuánto nos sale todo este esquema punitivo, desde lo previo hasta lo penitenciario. Sí sabemos que el sujeto, además de las construcciones de los imaginarios que surgen de los medios de comunicación, tenemos una gran estructuración judicial que no nos dice cuánto salen, ni una condena que no sabemos cuánto nos cuesta. Es decir, fíjense que una persona en su trayecto carcelario concentra los tres poderes del Estado. Es decir, que nos dice esto, que al Estado le interesa justamente controlar la trayectoria del sujeto delictivo. Pero no sabemos cuánto nos sale esa persona finalmente. Si uno busca un dato en estadísticas oficiales no lo tenemos. Si uno quisiera realizar un análisis sobre los costos de todo el proceso judicial, tal vez no se consigue.
Y por eso digo esto de eficacia y efectividad, deberíamos analizarlo con cierta precaución o con datos para ver en definitiva qué es lo que le interesa finalmente al Estado cuando aborda el fenómeno delictivo. Eh, yo creo que no hay prevención delictiva, ¿sí? Hay una eficiente defensa del trayecto, de la trayectoria, es una trayectoria además estigmatizada. Eh, Esto implica también una fractura entre el hecho y el derecho, ¿sí? Tenemos una serie de leyes, de normas que de alguna manera condensan el trayecto carcelario y postpenitenciario incluso, eh, que incluso son ambiciosas porque uno va a la letra de la norma, por ejemplo, las leyes de ejecución penal, tanto la nacional como la bonaerense, y no va a encontrar grandes problemas. Ahora, cuando uno intenta aplicarla o intenta contrastarla con otras normas también que regulan los trayectos punitivos o los trayectos carcelarios, van a ver que hay una dispersión normativa, una heterogeneidad normativa, una terrible anomia en cuanto, anomia institucional, ¿sí? En cuanto a los quiebres de coordinación entre los organismos que componen el mapa punitivo, el universo punitivo, ¿sí? Jueces, fiscales, defensores, incluso la fuerza de seguridad. Y finalmente las etapas criminológicas lo que nos muestran es que hay interés de controlar ese recorrido, pero a veces también hay una construcción casi circular, y yo diría casi perfecta, en función de su eficacia para construir un hábito delictivo en torno a este sujeto delictivo. El cuarto bloque tiene que ver con los anteriores. Puntualmente la idea sí es hablar de la cárcel, de la práctica penitenciaria y el campo penitenciario, eh, y darles algunas estadísticas, y puntualmente de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene hoy 47.500 privados y privadas de la libertad. Para que tengan dimensión, sería la mitad de toda la población carcelaria de la Argentina. De hecho, en esta tasa de prisionización casi que duplica la nación. Esto lo mencionó Lisandro en su clase, en su segunda clase, que era parte de- del bloque introductorio. Pero la cárcel en sí es un tema extremadamente complejo. Como dijimos antes, me parece que la cárcel de alguna manera centraliza la práctica criminal, porque hemos logrado que se asocie automáticamente el delito con la pobreza y el delito con la cárcel. Y hemos obturado cualquier tipo de construcción de, de las políticas preventivas y de las políticas postpenitenciarias. Es decir, las normas generalmente nos hablan cuando hablamos de cárceles de que el fin último de la política criminal es la inserción o la reinserción. Es decir, todos los paradigmas creo que ya lo tenemos medio zanjado. Hablamos hoy de inclusión social, pero si uno tomara las normas y quisiera hacer un desagregado de cuál es un poco el objetivo del proyecto correccionalista, tiene que ver con esto de insertar nuevamente a la persona que transita un contexto en sí. Esto es espantoso desde el punto de vista sociológico, porque ahora hemos hablado también de readaptación, de rehabilitación, de resocialización. Independientemente del paradigma red, también las adjetivaciones son erróneas, porque la persona ya fue socializada. En todo caso, fue mal socializada. Eh, eh, o al no tener acceso a los recursos o, o porque no se han explicado las normas del derecho penal como correspondía, y varias cuestiones más. Pero bueno, si pensamos que el derecho penal de alguna manera está apuntado hacia un sector social, esto nos explica mucho de estas cuestiones. Pero sí, si volvemos un poco para atrás y pensamos en las etapas criminológicas, vamos a ver que hay una suerte de estabilidad y linealidad en esto de la circularidad delictiva. Si la persona entra con ciertas características, vamos a hablar de pobreza, sin de vuelta asociar de manera reduccionista la pobreza con el delito, pero en esa fotografía, si caracterizáramos al sujeto delictivo, veríamos eh, circunstancias muy concretas, muy particulares, muy marcadas, de cómo sería este sujeto delictivo. Y en ese sentido, esas etapas criminológicas, de alguna manera, sí nos marcan que hay una sociedad delictiva casi perfecta. Es decir, tenemos un gran
número de reincidentes o reiterantes. Eso implica que en definitiva siempre circula dentro de lo que es el hábito delictivo, la construcción del hábito delictivo, las mismas personas. Eh, pero bueno, digamos, en torno a esto se construye una política penitenciaria también, digamos, más allá de lo que es la política criminal, la criminología como disciplina, el derecho penal que tipifica los delitos. La política penitenciaria tiene que ver con que ese sujeto que ha transitado un contexto de encierro en el mérito de una condena judicial puede insertarse. Y aquí es otra de estas cuestiones complejas. Podríamos hablar claramente desde la efectividad a la eficacia diciendo que la cárcel es inefectiva, pero la realidad es que no lo sabemos realmente si es inefectiva, y en todo caso es un fracaso absoluto si se piensa que la cárcel uno puede tender a incluir a una persona, pero en todo caso sí podemos hablar de efectividad en el sentido de que logramos que esa persona después vuelva al contexto de encierro, casi inmediatamente. Por eso decimos que tal vez no hay políticas penitenciarias o políticas post-penitenciarias. En todo caso lo que son estrategias penitenciarias que están dentro del marco de lo punitivo. Pero la cárcel también es un hábito para el sujeto electivo, es un hábito eh, carcelario, sí, perdón, sí, es un hábito para el sujeto electivo. De hecho, la cárcel en sí es un hábito también, porque la cárcel no está prevista o no está pensada hacia la inclusión social, sino que está pensada para funcionarse como un instrumento de control y en materia de seguridad. Y ahí hay varias cuestiones para analizar, que tienen que ver si uno ve las normas, incluso lee las normas, cómo se aplican, van a ver que hay una suerte de corriente asistencialista antes que de derechos. Entonces pensamos que el privado de la libertad o la privada de libertad goza una serie de derechos y que el único derecho que de alguna manera tiene restringido es el derecho ambulatorio, y eso es incorrecto. Tiene varios derechos que están vulnerados, deja de ser un sujeto de derecho durante el contexto de encierro, y hay una suerte de metalenguaje de asistencialismo antes de que el Estado tenga que garantizarle ciertos derechos durante el contexto de encierro, post contexto de encierro. Y podemos vincularlo con las etapas criminológicas. Incluso el Estado es más exigente con esa persona al culminar su condena, porque pensemos en una persona que tal vez es un sujeto vulnerado, que no ha tenido acceso a los recursos básicos, que vive en los márgenes de la exclusión social, va a ser más pobre cuando salga de la cárcel, se va a acentuar su pobreza, su desculturización, su actualización frente a la construcción de subjetividad social. Y además va a salir con un sello de ex convicto, ¿sí? Esto tiene que ver con la construcción del estigma de prejuicio carcelario, eh, que además lo tenemos formalizado. No es solamente el prejuicio, implica eh, decir que uno ha transitado un contexto de encierro, sino además que se formaliza a través de certificados de antecedentes, o incluso la reincidencia, tiene que pasar nuevamente por el Poder Judicial. Y esto sí lo debemos interpelar, porque esto es lo que construye este sujeto electivo, esto es lo que de alguna manera le da forma a ese hábito delictivo que se construye, esto de alguna manera legitima la cárcel, legitima los contextos de encierros, eh, y hasta un punto nos hace reflexionar sobre esa efectividad, esa eficacia de la política criminal. Pero bueno, cuando vemos las cárceles también, de alguna manera, tenemos que pensar en el uso de herramientas, en el abuso de herramientas, de recursos, de agentes de seguridad y otras fuerzas que intervienen, que es el servicio penitenciario. Todo este castigo penal que está ejercitado para perpetuar un medio delincuente, ¿sí? Que nos hablan de varios criminólogos de manera interesante, pero nuevamente no se piensa en el costo, en la estructuración, en los medios, en los fines, en la programación. Sí lo podemos asociar con un esquema securitario, de seguridad y de control, no tanto con un sistema, con un trayecto inclusivo, que no se fortalece en la cárcel. Creemos que se ha construido un sistema
que garantiza la criminalización. Algunos autores de manera interesante refieren a la mercantilización del, del sistema punitivo. Digamos, hay un destinatario, hay una fuerte demanda, hay un perfil de destinatario que consume ese delito, este sujeto delictivo, hay publicidad, ¿sí? Hay ese estilo de lectura de varios autores respecto a lo que es la criminología mediática. Pero esta suerte de mercantilización punitiva, donde están tarifados los delitos, están estandarizados los delitos, de alguna manera muestra cierta eficacia, muestra cierta efectividad. Y tal vez aleja la política criminal del universo de la política pública, que es algo de lo que nos hablaron las casas introductorias. Se han privatizado las relaciones de poder en materia jurídico-criminal, y eso ha perjudicado que la política criminal pueda pensarse efectiva desde el punto de vista, por lo menos, de la inclusión o de la integración social del sujeto delictivo. El Estado, en este sentido, que si un sujeto colectivo, eh, se alimenta también de la criminología mediática, el factor del miedo que se instala socialmente, donde se seleccionan qué tipo de imágenes, qué tipo de delito, qué tipo de delincuente es el que representa tal vez a toda la pedida criminal y el que de alguna manera termina por caracterizando ese sujeto delictivo. Pero por eso les digo cuando hablamos de eficacia que el Estado en este sentido no es ingenuo, no hay una suerte de torpeza en el abordaje de la pedida criminal. Digamos, una respuesta estatal consciente. Por eso integra la agenda política, por eso integra la agenda ideológica, por eso tal vez complica abordar esta problemática con seriedad. Eh, Tal vez es más fácil la imagen, tal vez es más fácil la negociación judicial del delito, ponerse de acuerdo entre los distintos operadores de derecho, entre jueces, fiscales y defensores, que producir información, que producir dato duro, que ver las estadísticas, que entender el delito en un contexto de desigualdad social, a lo que nos hablan autores como Duff, que son textos muy interesantes, en ver en definitiva qué legitimidad tiene el Estado en castigar al sujeto delictivo en un contexto de desigualdad absoluta como tiene la sociedad latinoamericana y obviamente la sociedad argentina. La posibilidad de que fijemos objetivos, tal vez focalizados en política criminal, consensuados, dialogados entre operadores de derecho, la veo complicada. Y si eso no sucede, claramente la norma va a terminar siendo garante de la criminalización y va siendo garante de la lógica punitiva, o el derecho penal de autor, que de alguna manera tiene como destinatario asegurado a este sujeto delictivo. Ya no tiene sentido tal vez hablar de las dialécticas del derecho penal, de configuración del castigo, de si es disuasivo, si debe ser preventivo, si no resolvemos hoy lo que sucede en el sistema penal. Un sistema penal y un sistema carcelario que está creciendo rápidamente, que sí, en definitiva, eh, tiene relación con el contexto socioeconómico de los países, hoy muy complejo, por pandemia, en el marco de la guerra, en una inflación irresuelta en Argentina, casi históricamente. Entonces lo que tenemos que pensar ahí es, en definitiva, qué políticas puntuales, concretas, qué objetivos debe trazarse la política criminal, que no tiene que ver exclusivamente con perseguir el fenómeno delictivo. Hay distintas políticas que pueden enmarcarse dentro de lo que es el universo criminal, que pueden de alguna manera coadyuvar a que el Estado empiece a legitimar ciertas acciones concretas, como puede ser, por ejemplo, un plan de desarme, pero digo, no hay políticas o acciones dirigidas al sujeto delictivo. Claramente no hay políticas preventivas. Las políticas sociales que de alguna manera pueden generarse son cuestionadas de la misma manera que cuestiona la cárcel, de la misma manera que cuestiona la política criminal. Y esta es una discusión que sí tenemos que dar, porque la cárcel y el trayecto punitivo es extremadamente costoso.
Y esto me parece que desde la práctica criminal, de los criminólogos, penalistas, desde la academia, debe darse con seriedad y debe principalmente postular una construcción de métrica, de dato duro, de información que sirva para comprender primero el delito. Digo, no reducirlo, como se reduce hoy, no solamente de los medios de comunicación, que es un poco el termómetro del discurso social, sino pasa en las academias también. Eh, Tal vez, como reflexiones finales, eh, la pérdida criminal convive con conflictividades permanentemente. Eh, Tenemos que en estos cambios que podemos pensar de manera concreta, eh, podemos interpelar lo que tiene que ver con el aspecto punitivo desde lo judicial. ¿Sí? Hoy tenemos, por ejemplo, un abuso de las prisiones preventivas que hace que las cárceles, por ejemplo, las bonaerenses en 4 años hayan tenido más de 15.000 nuevos ingresantes. Si uno ve la cárcel, las estadísticas carcelarias en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, va a ver que más del 50, casi el 56% de las personas son procesadas. Esto tiene que ver también con la no celeridad de la justicia. Tenemos que reformar los marcos normativos contradictorios. Tenemos que analizar los contextos de encierro ya en su universalidad, como una fotografía integral de lo que es el mapa carcelario en la Argentina. Tenemos que volver a pensar y diseñar y planificar esquemas de prevención delictiva, pero si no lo hacemos, en todo caso, pensar acciones puntuales que fortalezcan la inclusión social de las personas que están privadas de la libertad. Si este sujeto electivo tiene características muy particulares, tenemos que pensar en políticas de inclusión, tenemos que hablar de inclusión sociolaboral, de inclusión socioeducativa, de inclusión sociofamiliar. Y ahí tal vez sí contarles experiencias que estamos abordando de la provincia de Buenos Aires. Yo soy funcionario del Ministerio de Justicia de la provincia. Estoy justamente vinculado al diseño de políticas penitenciarias y postpenitenciarias. Y ahí también tenemos una serie de organismos o normas que están en contradicción, pero sí contarles como experiencia que cuando pensamos en cómo iniciamos este, este diseño, esta planificación de políticas, y pensamos justamente en una persona que debía ser, casi refundarse como ciudadano, ¿no? Debía construir una ciudadanía casi renovada. Y pensamos en 5 ejes, uno vinculado a lo que es la identidad, ¿sí? Tengan presente que tenemos más de la mitad de la población carcelaria que no tiene DNI, y casi el 10% de la población era NN, es decir, nunca fue documentada en todo su trayecto vital. De hecho, las causas judiciales son nominadas cuando usted ve en el NN sobre homicidio o robo, son personas que nunca han tenido identidad. Y obviamente, más allá de la incertidumbre judicial, implica tener una persona condenada, procesada varios años sin saber en definitiva quién es o cómo se llama. Bueno, esto aleja, o sea, de alguna manera inhibe cualquier proceso inclusivo, y lo que hace justamente es fortalecer y potenciar la desestigmatización del sujeto delictivo. Así que como primera medida se ha pensado una política de fondo, una política pública que tiene que ver con documentar, identificar y documentar a la persona privada de libertad. Cada mes le va a otorgar beneficios para ser incluida en los programas intramuros, en los programas intercarcelarios, educativos, laborales, formativos, y que obviamente va a permitir también a su salida tener el documento para conseguir trabajo, que obviamente recuerden como paréntesis, ya va a tener que eh, pugnar contra su situación de exconvicto, ¿no? Eh, pero hay otra cosa que la identidad, el plan documentario que estuvimos realizando en la provincia de Buenos Aires nos permitió más allá también de los cambios de género, permitió que reconozcan a sus hijos y a sus hijas, permitió tal vez un acercamiento a la familia,
el enclave familiar, el vínculo familiar es central en la persona privada de la libertad, una persona que por el plan de infraestructura y la configuración geográfica de las cárceles bonaerenses, tal vez tenemos una persona que vive en la localidad de Avellaneda y está presa a 500, 600 kilómetros de su hogar. Y eso implica que la familia no puede viajar, porque cuestiones económicas o cuestiones laborales, de fuera. Eh, y la ruptura del vínculo familiar lo que genera es esta suerte de no motivación, de no querer integrar programas educativos, ni laborales, ni formativos. Entonces, más allá de la identidad como primer eje, el vínculo familiar sería un segundo eje y sería un eje central también para trabajar la inclusión penitenciaria. Eh, Hoy la provincia, en este contexto, en este escenario que les planteamos de superpoblación, casi el 100% de las plazas carcelarias de la provincia de Buenos Aires, ha encarado un plan de infraestructura penitenciaria para la construcción de entre 8, 10.000 o 12.000 plazas, que de alguna manera es casi la mitad de todas las plazas construidas en la historia de la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista criminológico, uno puede pensar que la respuesta de construir cárceles no es la más adecuada, no es la más armónica, pero esto tiene ya, es un déficit que viene a arrastre, que en definitiva se ha pensado un plan de infraestructura que construya cárceles cerca de los lugares del conurbano. Iban implica construirlas siempre lejos, que era una de las grandes lógicas de la construcción carcelaria. ¿Sí? Ushuaia, Rawson, lo más lejos posible de los centros urbanos. Pero bueno, en definitiva, dentro de lo que tiene que ver con plan de infraestructura, también pensar esa nueva cárcel en un esquema distinto de lo que hoy tenemos. Lo que hoy tenemos no es lo que muestra la televisión, es imaginar lo que se construye distintos programas de televisión donde parece que la cárcel es casi un producto inefable y que la persona privada de la libertad es una persona sistematizada que no puede convivir con, con un ser humano. No es eso la cárcel. Como tercer eje de inclusión, hay que fortalecer la educación. Como cuarto eje, hay que fortalecer el trabajo. ¿Y por qué esto? Generalmente uno puede cuestionar que el cuerpo encarcelado debe ser un cuerpo normalizado, ¿sí? Normalizado como pensamos que debe ser afuera. Pero me parece que hay muchos cuestionamientos de la criminología que no tienen correlato con lo que es la realidad carcelaria, ni con la realidad punitiva, ni con la realidad criminal. Y el privado de la libertad nos demandan trabajo, nos demandan educación, nos demandan herramientas que de alguna manera puedan acercarlos a una integración social plena. Así que lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos programas educativos y laborales. Y finalmente también, como quinto eje, si se quiere, hay que pensar en, en acercar a la persona privada de la libertad a su territorio. No solamente por lo del vínculo familiar, sino también porque en la provincia de Buenos Aires ustedes saben que estamos divididos por municipios, y esa persona privada de libertad va a volver a su hogar, va a volver a un municipio. Generalmente hay actores que deben comprometerse con el privado de la libertad. El privado de la libertad puesto fuera del muro es una persona destinataria, es un sujeto de derecho, como lo fue siempre, más allá que en algunos casos se les hemos vulnerado esos derechos. Es una persona que fuera del muro, eh, como sujeto de derecho, hay que aplicarle política pública. Acá tal vez sí podemos empezar a pensar o retomar esta idea de la política criminal como política pública, y podemos pensarla como política efectiva en función de aquellas acciones o políticas que de alguna manera contribuyan a una inclusión plena. Plena en el sentido de que se construya la posibilidad de ciudadanía en esa persona que ha sido sujeto electivo, que probablemente ha transitado muchos años en contexto de encierro, que es una persona que parece ya destinada al hábito delictivo y que es la persona que de alguna manera la apunta al derecho penal. Esto pasa una suerte de síntesis de los primeros bloques de la clase. Y, y nos parece que ahí el Estado
distintos roles, y es una política pública claramente que nos convoca a todos y a todas, porque la persona fuera del muro no debe ser concebida como un exconvicto, sino como una persona que requiere política pública, que requiere inclusión. Claramente lo que tenemos que terminar de reflexionar es si todo esto que les cuento, que son todo el trayecto carcelario, con el esquema, la estructuración de costos que tiene, con esa intervención multicausal, multidimensional, multiactoral, es viable. Si es viable, sigue el costo afuera con política pública. Claramente podemos pensar en todo caso que se está haciendo a nivel preventivo. No estamos hablando de la prevención delictiva, la prevención securitaria, sino, digamos, la inclusión debe ser previa al trayecto carcelario. Esa persona va a ser pobre antes, durante o después. Si hablamos sin asociar, en definitiva, de sujetos vulnerables que no tienen acceso a los derechos básicos. Pero yo estos cursos generalmente los celebro porque nos permiten visibilizar una problemática social, disfrazada tal vez como política securitaria, donde la cárcel se ha constituido como una suerte de reducto de protección para el Estado. Se concentra ahí parte de la gente que necesita controlar. Y ahí tenemos que permitirnos que el debate exceda la tipificación delictiva, el tema de la cárcel, trabajar sobre la convergencia interinstitucional entre poderes del Estado principalmente, pero incluso también operadores del derecho, operadores dentro del Poder Judicial. Debemos de alguna manera buscar de esa convergencia un diálogo horizontal, un compromiso político, y que la academia, finalmente, esto es lo que me parece más interesante, intervenga directamente en esto. No solamente el cuestionamiento de la fotografía, digamos, sino un cuestionamiento pragmático, práctico y material de lo que en definitiva debería ser una política criminal efectiva, como paso previo para pensarla ya como una política dentro de una política pública. Bueno, espero que se haya aportado algo a la clase, quedo siempre a disposición, nos vemos, hasta la próxima.